Buenas, somos Aura Arévalo, Yasmín Hurtado y mi persona, Sandra Movilla. Somos estudiantes de la Maestría en Educación Inclusiva e Intercultural de la Universidad Minuto de Dios. En esta ocasión nos encontramos realizando un trabajo para la asignatura Educación Popular en clave de la inclusión e interculturalidad. A continuación les voy a hablar de qué acciones pedagógicas de la Escuela Popular Latinoamericana se reconocen en clave de la diversidad y el cambio social, específicamente en la población indígena. La educación popular, inspirada en las ideas de Paulo Freire, se fundamenta en la base de la educación para todos y constituye en un instrumento de empoderamiento para los pueblos indígenas, garantizando los derechos humanos de los más excluidos y permitiendo que sus voces, saberes ancestrales sean valorados y se transmitan en contextos formales e informales a través de la participación y en las comunidades, lo que permite fortalecer la identidad, promover autonomía y resistir a la colonización ideológica y cultural. Se basa en sus prácticas y conocimientos ancestrales como la transmisión oral, los rituales y el respeto por la naturaleza. El conocimiento es compartido a través de la participación en actividades comunitarias. Estos saberes tienen un profundo valor educativo, de acuerdo con los principios de la educación popular, mediante el diálogo como medio para construir conocimiento. La educación dirigida a comunidades indígenas debe reflexionar sobre los contextos partiendo de sus realidades e identificando sus necesidades para generar los apoyos que requieren, adoptando enfoques interculturales, lo que significa reconocer, valorar los saberes locales, crear espacios educativos de diálogo entre diferentes culturas, lo que implica no solo enseñar, sino aprender de su cultura, integrar sus visiones del mundo y respetar sus formas de vida, reconociendo sus saberes como formas legítimas de conocimiento, proporcionando la organización y participación para reivindicar sus derechos. El diálogo cultural es fundamental para desafiar las estructuras coloniales que históricamente han relegado estos saberes. En la educación popular, este diálogo se traduce en prácticas pedagógicas colaborativas que permiten a los educadores aprender de las comunidades a las que enseñan y enseñar conocimiento, sus identidades culturales. A continuación les voy a hablar del contexto latinoamericano, que es un escenario propicio para la pedagogía en clave de la diversidad y el cambio social. Como podemos ver, América Latina ha percibido a lo largo de la historia la resistencia indígena frente a la colonización y el desplazamiento de sus tierras. Este ha sido uno de los mayores conflictos que han enfrentado las comunidades indígenas. La educación en este sentido se convierte en una herramienta de lucha por el territorio, en busca de los cambios sociales para que los territorios sean incluidos y se logren transformar a través de la educación popular que refleje sus cosmovisiones y entiendan sus saberes mediante el diálogo comunitario y promuevan el respeto y la desigualdad. En Colombia, la educación se centra en el conocimiento del territorio y el respeto por la madre tierra, la transmisión de saberes relacionados con la agricultura sostenible, las prácticas espirituales y la conservación de los recursos naturales. Algunos movimientos indígenas en el país como Bolivia, Ecuador, Colombia, México han liderado reformas educativas para incluir sus lenguas, saberes en los currículos nacionales. Por ejemplo, el movimiento de los zapatistas en México han desarrollado su propio sistema educativo autónomo basado en principios de igualdad, autodeterminación y justicia social. La pedagogía crítica, acorde a las ideas de Paulo Freire, fomenta el respeto por la diversidad para generar cambios políticos, sociales y ambientales que requieren en comunidades indígenas. Por esto, los programas educativos en las comunidades indígenas tienden a centrarse en la memoria histórica, los derechos colectivos, la resistencia cultural frente a las políticas de asimilación y exclusión, las luchas de sus antepasados y su derecho
autodeterminación, protección del territorio, promoviendo la conservación de las lenguas, costumbres y tradicionales que han sido marginadas por las culturas dominantes. Se concluye que en América Latina las comunidades indígenas han luchado por una educación que responda a sus necesidades culturales, políticas, territoriales. La educación popular ha sido un vehículo importante para que esta resistencia proviendo pedagogías que valoran la diversidad y fomentan la transformación social. Para finalizar, presento las estrategias pedagógicas que desde nuestra experiencia promuevan la inclusión y la interculturalidad para lograr la transformación social que reconozca las culturas indígenas que ingresan a nuestras escuelas. En muchos casos son víctimas de desplazamiento o están en búsqueda de mejores oportunidades en las ciudades. Entonces, en primera medida, es importante promover desde el aula los saberes ancestrales, conocimientos y prácticas relacionadas con la conexión de las comunidades indígenas con la tierra, implementando el trabajo comunitario que permite aprender unos de otros, para lo cual es muy importante involucrar a las familias indígenas. También es importante tener en cuenta que se debe integrar la educación ambiental con la cultura en el aula, teniendo en cuenta que para las comunidades indígenas el territorio es su espacio educativo que hace parte de su identidad cultural. El conocimiento de su entorno gira a través de las plantas medicinales, el manejo del agua, la protección de los recursos naturales, lo que esto se vuelve un espacio educativo donde los estudiantes observan, exploran y cuidan el medio ambiente. Es importante aprovechar estos saberes y desarrollarlos en el aula. Otra estrategia a tener en cuenta es involucrar en los proyectos educativos la enseñanza de lenguas nativas como parte esencial de la identidad cultural y autonomía de las comunidades. En muchos casos estas lenguas están en riesgo de desaparecer debido a la imposición del idioma oficial, para de esta manera fomentar la inclusión de estas culturas. Conocer y entender el contexto para planificar desde el aula actividades que favorezcan el conocimiento, sin dejar de lado los saberes esenciales, bajo procesos de inclusión que promuevan la escucha, el respeto a la identidad cultural, la participación y la autonomía. Es muy importante también reconocer, generar una cultura inclusiva de cooperación y valoración a la diversidad, fomentando el trabajo en equipo, la empatía, la solidaridad, la alteridad y la conciencia colectiva. Integrar el tejido social, comunitario y mediante el diálogo se logra un intercambio de saberes en un ambiente que les permita sentirse seguros y acogidos entre iguales para discutir conocimientos, sentimientos, necesidades y llegar a la construcción de nuevas realidades para estas comunidades. Por último, es muy importante tener en cuenta el rol que desempeña el docente. Este es fundamental para inspirar a las comunidades diversas a alcanzar sus proyectos que se configuran en los espacios académicos para formar conciencia de la construcción y la transformación social y política en un proceso crítico, democrático y humanizado. Además, pues también tenemos en cuenta que para lograr todo esto es necesario enfrentar retos y desafíos. Es importante reconocer que las poblaciones indígenas han enfrentado históricamente una serie de barreras en el acceso a la educación, muchas de las cuales son productos de procesos coloniales y neocoloniales que han intentado imponer lenguas y culturas ajenas a las suyas, desconociendo los saberes, las realidades y los contextos. Para lograrlo es necesario enfrentar algunos retos y desafíos que se mencionan a continuación. En primer lugar, la desigualdad en el acceso a la educación. En muchas comunidades indígenas la infraestructura escolar es limitada o inexistente. Las escuelas suelen estar mal equipadas y los docentes no siempre están capacitados para trabajar en contextos interculturales. Las barreras lingüísticas es otro desafío. La mayoría de los sistemas educativos en América Latina tienen una lengua dominante. Por lo general es español, lo que excluye a los hablantes de lenguas indígenas. Esto provoca que los estudiantes indígenas enfrenten mayores dificultades para aprender y progresar académicamente. Otro desafío son los currículos que no son relevantes para ellos. Los planes de estudio tienden a ser centrados en visiones occidentales, lo que deja de lado las cosmovisiones, saberes y conocimientos indígenas.
Este enfoque limita la posibilidad de que los niños, jóvenes indígenas se identifiquen con el contenido escolar y lo vean como útil para su vida diaria. Importante tener en cuenta también la discriminación y exclusión. Muchos niños y jóvenes indígenas sufren discriminación en las escuelas, lo que aumenta la tasa de deserción. Esta discriminación puede venir de otros estudiantes e incluso de docentes. La falta de formación docente. Es importante tener docentes capacitados para enfrentar los desafíos de la educación inclusiva e intercultural, con actitud de escucha que promueva un pensamiento reflexivo y crítico, empatía y respeto por las diversidades, hacia la construcción de nuevos escenarios educativos de diálogo, participación y empoderamiento. Muchas gracias por la atención.